Con el veranito, y además yo creo que lo estamos notando esta ola de calor que nos visita, ¿verdad? Suben las temperaturas, tenemos calor, pero ¿qué pasa? Que también vienen visitantes no deseados. Y no me estoy refiriendo ni a la suegra, ni a los... No. A esos bichitos, a las plagas. Ay, ¿Cuáles sí. son las más habituales aquí en Aragón? ¿Y cómo combatirlas? Atentos. Cucarachas, hormigas, roedores, chinches o mosquitos. Todos estos animales no son bien recibidos en nuestras casas, pero ¿qué hacer si los vemos cerca? El primer paso será detectar la zona afectada. Pues lo primero es ir a la zona, mirar todos posibles oquedades, sobre todo depende de la instalación, pueden aparecer en unas zonas o en otras, y luego ya dependiendo del tipo de plaga, pues utilizar unos productos otros. Los motores de los electrodomésticos y los rincones de las casas son zonas especialmente sensibles. En el mercado existen cada vez productos más específicos para acabar con este problema. Lo que se tiende en el mercado es a utilizar insecticidas ya específicos dependiendo de cada plaga. Antes eran más generales y ahora son más específicos, pero en algunos casos también estamos obligados a utilizar de amplio espectro, que se llama. La aparición de insectos no tiene por qué estar necesariamente relacionada con la falta de higiene. Hay otras causas para que aparezcan estos desagradables inquilinos, como las altas temperaturas del verano. Puede ser que igual vayas por la calle, pises a un sitio justo haya un chinche o cualquier cosa y te lo lleves a la suela de casa, y aunque lo tengas muy limpio, pues si tú no lo detectas pueden empezar a proliferar y a lo que te das cuenta tienes ya una plaga en casa. Una buena prevención es la mejor forma de evitar la aparición de plagas. Eliminar las fuentes de humedad o no dejar alimentos a su alcance son solo algunas de las recomendaciones para mantener alejados a estos incómodos visitantes. Plagas de verano. ¿Cómo acabar con ellas? Pues se lo vamos a preguntar a Raúl Codonal de Plagas Stop, que le hemos invitado. Bienvenido. Buenas tardes. Tengo que decir, ya vaya por delante, que viendo el reportaje me estaba picando absolutamente ya todo. Pero me puedo ir acostumbrando porque es típico y habitual en verano, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que tiene solución. Quiero decir que tampoco todas las épocas de verano y quizás más en primavera, pues ya nos tenemos que enfrentar a muchos de los insectos que nos hacen la vida un poquito más difícil. Ahora, ¿no? Las más típicas ahora, que son las hormigas. Hormigas, cucarachas, las odiosas cucarachas. Está muy en boga porque está en crecimiento el tema de los chinches, que empieza a ser una plaga bastante importante. Entonces, sí, vaya una plaga casi extinguida y que hace unos años esta parte pues estamos teniendo muchísimas incidencias. Entonces, polillas también, ¿verdad? ¿Polillas? Polillas, ha habido alguna cuestión en Valdespartera. Sí, por la noche cuando ves la... Bueno, pero bueno, nos afecta más a la convivencia, pero como vectores, como problemas sanitarios que transmitan enfermedades, las polillas no son tan graves como otros insectos. ¿Cuándo se considera plaga? Claro. ¿Cuándo tenemos que empezar a actuar? Ya, este término es muy subjetivo. Quiero decir, te pongo un ejemplo. Una persona, un señor, señora que tiene en su casa una araña y se vuelve loca en el momento que ve una araña, o simplemente intuye que puede haber y ya tiene esa plaga, o hay gente que convive con las mismas, quiero decir. Entonces, ya te digo Por ejemplo, uno ve de repente un día una cucaracha en la cocina. Sí. Al día siguiente la vuelve a ver. Y a la semana vuelve a ver. A ver, la cucaracha y cocina son dos términos que esa cucaracha tiene que comer parte de esos residuos que generamos nosotros, con lo cual lo interesante es controlar esa cucaracha para que no reproduzca y tengamos muchas más. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es asesorarse. Luego te dejo una tarjeta. Bueno, lo no más... tiene nada que ver con higiene. No, es cierto, quiero decir. No tiene nada que ver, pero si tenemos esa falta de higiene es muy fácil que nos prolifere. Quiero decir, nosotros podemos transportar perfectamente en la suela del zapato una cucaracha que hemos pisado y que no ha muerto. Esa cucaracha es una hembra que lleva una oteca con huevos y una vez que llega a nuestra cocina salen esos huevos y si tienen condiciones que favorezcan el crecimiento, pues vamos a tener... ¿Y cómo actuar contra eso? Pues lo primero, asesorarnos, quiero decir, llamar a una empresa profesional y que te digan exactamente qué podemos hacer. Yo creo
personalmente... ¿Uno por su cuenta no puede comprar algo y deshacerse de esas cucarachas, por ejemplo? Sí, puedes hacerlo, pero tienes que extremar el cuidado de los productos que compramos muchas veces en cualquier supermercado. Hay productos que podemos adquirir en supermercados que pueden resultar muy peligrosos si no sabemos cómo utilizarlos. Es cierto que todos sabemos que hay que leer las instrucciones del producto, la ficha técnica, etcétera, pero casi nadie ni pide una ficha técnica del producto que compramos en la superficie comercial X, y casi nadie se lee el prospecto. Si no lo leyésemos, probablemente no lo aplicaríamos. Igual que nos tomaríamos una aspirina si no leemos el prospecto del medicamento, pues aquí pasa un poquito igual. Entonces, es lo ideal, asesorarte, llamar a una empresa profesional y que esa empresa profesional te diga qué tienes que hacer, que puede ser con unas simples medidas correctoras o realmente haciendo algunas cosas. ¿Y se erradican para siempre o pueden volver? Se pueden erradicar, pero tenemos que terminar con esa palabra dentro de nuestro sector. Nosotros somos empresas de control de plagas. Vamos a minimizar el nivel de plagas con las cuales convivimos para que nosotros tengamos una vida más cómoda, más... O sea, que requiere de un control, ¿no? ¿Y qué utilizáis? A ver, vemos, por ejemplo, bueno, diferentes cosas que has aquí traído. hemos traído muchas cosas, no sé, como curiosidad. Esto, por ejemplo, es una trampa de derratización en el cual ponemos un producto radenticida. ¿Para las ratas? Sí, vamos a ver si se quiere abrir. Vamos a decir que las ciudades están llenas de vida por ahí debajo, ¿no? Las ciudades están llenas de vida, sobre todo el alcantarillado tiene muchísimos, tanto roedores como cucarachas. Claro, vamos a levantarlo porque si no, no se va a ver nada. Esto es para las ratas. Sí, si veis, la forma que tiene es como una piedra, entonces ¿qué haría la rata? Se metería por aquí. Esto se cerraría, ¿no? Se metería la rata por aquí. Se metería por ahí, la rata tendría dentro de este sistema, tendría un cebo, comería de este cebo y saldría. Y la rata probablemente morirá en madriguera. Quiero decir, estos cebos son anticoagulantes que en 2-3 días ese roedor va a morir, con lo cual no va a morir dentro de la estación. Y lo bueno que tiene esta estación es que, por ejemplo, en un jardín a nadie nos va a chocar ver esto. Va a aparecer perfectamente. Creo que nadie lo abra porque a mí me da algo. Tenemos que tener cuidado, como veis es muy difícil de abrir y ya venía abierto, con lo cual tiene una llave de seguridad. Es muy difícil que lo abra. Voy a decir una cosa, a mala leche lo puedes llegar a abrir, quiero decir, rompiéndolo lo puedes abrir, pero bueno, con una manipulación más o menos normal pues no tendríamos ese problema. Luego, por ejemplo, os he querido traer algo que es bastante curioso. Oler, ¿a qué os huele? ¿Un turrón? No. A mí me huele a leche en polvo de bebé. Como leche en polvo de bebé. Pues es un apetente, un atrayente que tenemos para las cucarachas. ¿Qué hacen las cucarachas? Efectivamente. No es feromona, es un atrayente alimenticio. Vendría la cucaracha y se quedaría pegando. Yo no sé si la cámara capta el pegamento de la trampa. ¿Veis, no? Voy a hacerlo así con el dedo. Como veis, ahí se quedaría la cucaracha. Sí, y con esto conseguimos controlar una población. Y lo más importante es saber lo que tenemos. Adultos, ninfas, en qué fase se encuentra, machos, hembras. Con eso tenemos una información muy importante para luego atacar a la plaga. O sea, que se quedan ahí pegaditas. Me dejarás una de estas, ¿vale? Porque hay mucha diferencia. ¿No la quieres? Si es macho o hembra hay mucha diferencia. ¿Son más difíciles unos que otros? O sea... Hombre, depende de lo que quieras capturar. Quiero decir, por ejemplo, si tienes Todos, que no queremos nada. Bueno, pues las hembras que tienen autecas son más problemáticas normalmente que los machos, porque ya sabes que pues bueno, tienen muchas crías y pueden tener 150 huevos encima, lo que puede dar unos 150 individuos que vuelven a reproducir y bueno, en 4 días volvemos a tener muchísimos individuos dentro de la cocina. Sí, pero bueno, como decía nuestro experto, ¿no? Que hay que aprender a convivir con estas plagas y no se sabe si acabar definitivamente, pero bueno, con un control periódico, pues que no nos hagan la vida imposible. Raúl Codonal de Plagas Stop, muchísimas gracias. Enhorabuena. Y que nos quedamos para el chico una tarjeta que está muy interesado. Gracias.